Bueno, diseñar cross-media es un reto, es una evolución permanente, es un aprendizaje, es una incertidumbre, porque el mundo está cambiando mucho y depende de que ustedes se vayan adaptando y nosotros los profes también vayamos aprendiendo todo lo que nos demanda en este momento el mercado y las tecnologías. Por eso hoy tenemos una conversación, no es una clase, no es una conferencia. Empezaré yo con algunas preguntas, orientaré algunos ejercicios, pero luego abrimos la conversación. ¿Quién nos acompaña? Y leo aquí el pastelito. Es Joan Giraldo. Joan Giraldo es fotógrafo profesional, vive y trabaja en Medellín. Su pasión ha sido particularmente la fotografía y lo ha llevado a un ejercicio particular de creación muy original, un sello propio que es reconocido en Medellín. Como fotógrafo y como creador también de contenidos, ha trabajado en diferentes marcas, como Air Europa, PETA Latinoamérica y otras marcas locales, y maneja las redes de algunos productos y marcas también en la ciudad. Él se especializa, además de la fotografía, en el uso de nuevas tecnologías para la creación de contenido basado en inteligencia artificial, que según él le permiten optimizar procesos comunicativos y narrativas en empresas y marcas. Entonces estamos pendientes de pronto otro micrófono, por ahora trabajaremos con este solamente y arranquemos. Johan, bienvenido. Buenos días, hola Carlos. Es chévere estar en una universidad, ustedes que están en la academia, viniendo a infectarlos un poquitico sobre el tema de inteligencia artificial, algo que está en boca de todo el mundo últimamente y que hay como mucha también desinformación al respecto. Entonces es bueno abrir estos espacios para hablar sobre estas nuevas tecnologías y las oportunidades que les puede brindar a ustedes en las carreras que tienen y en el futuro laboral que elijan. Entonces, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de IA, pareciera que fue una entidad única, una sola entidad, y que es algo nuevo. Y entiendo que ni son nuevas, ni es una. Adelante, señor. Bueno, sí, de hecho muchas personas creen que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando como la reina roja, esa máquina pensante que va a acabar con la humanidad y que es un gran cerebro que nos puede ofrecer absolutamente todo, pero no es así. Y de hecho estamos hablando de inteligencia artificial precisamente porque estas tecnologías se están abriendo al público en general, pero ya la inteligencia artificial lleva en varias industrias muchos años. De hecho, en la industria de la salud, por ejemplo, ya se viene utilizando inteligencia artificial para la diagnosticación de cáncer, por ejemplo, algo que para muchos médicos puede ser complicado diagnosticar con la imagen de una radiografía, ahora ya lo hace una inteligencia artificial y lo venía haciendo hasta hace un tiempo. Muchas de las vacunas o de los avances en las vacunas para el COVID-19 fueron a través de inteligencia artificial. Entonces es algo que se ha estado manejando desde hace muchos años, pero que a raíz de que se abre ahora al público de una manera pues bastante agradable, con una interfaz gráfica bastante chévere, digamos que se ha popularizado. Y hoy nos vamos a centrar en dos tipos de inteligencia artificial, más enfocada a lo que ustedes hacen. Una es ChatGPT, que es como la más famosa, que es la de generación de texto, que es una navaja suiza. O sea, esta vaina no solamente genera textos, resúmenes, copies para publicaciones en redes sociales, sino que se puede entrenar y se puede modificar de alguna manera para adaptarse a las necesidades que ustedes tengan. Y por otra parte, tenemos las inteligencias artificiales de generación de imagen, que ahí más adelante en esa parte, que de hecho por eso la dejé para prácticamente lo último, ese va a ser el plato fuerte de lo que vamos a ver hoy, porque ahí les tengo una sorpresita. Entonces, arranquemos con la parte del texto. ¿Te parece, Carlos? Perfecto. Hay preguntas sobre la IA, que es imprecisa, que es precisa, cuáles son los alcances que puede tener la IA de generación de texto. Y una pregunta adicional, ¿esos textos son originales o muchos dicen esos son copias y pedacitos de otros y es como un Frankenstein? Empecemos por ahí, ahorita vemos cómo la entrenamos. Bueno, no, de hecho toca empezar a hablar sobre cómo carajos es que se entrena una IA para poder desarrollar el resto de las preguntas.
La IA en sí, o cuando hablamos puntualmente en este caso de ChatGPT, no estamos hablando de una máquina que es súper inteligente y se las sabe todas, no. ChatGPT está basado en un proceso o en un modelo de lenguaje llamado GPT, que en este caso va en la versión 4. Esta que yo tengo acá en estos momentos en la pantalla es la versión 3.5, porque pues no tengo plata para pagar la versión paga que es la 4, y tiene pues como sus limitaciones. Esa versión de 3.5 de GPT, lo que hicieron fue utilizar una tecnología de texto predictivo, es decir, enseñarle a la inteligencia artificial cuando yo escribo una palabra, cuál sería la probabilidad de que la siguiente palabra tenga alguna coherencia, alguna lógica. Y con esa estructura, por así llamarla, se genera este modelo. ¿Cómo se entrenó este modelo? Este modelo se entrenó con información que hay en Internet. Y para quienes no lo sepan, mucha de la información que nosotros publicamos en Internet muchas veces la estamos ofreciendo de gratis, sin ningún tipo de seguridad, ningún tipo de filtro, ni nada, a estas grandes empresas. En este caso es OpenAI, que es la que entrenó a ChatGPT, y de hecho ChatGPT aprendió, por ejemplo, formas de hablar. O sea, si yo a esta vaina le digo, hágame un texto como si fuera un argentino, me va a utilizar palabras que utilizan los argentinos. Y uno diría, pero ¿y entonces cómo hizo esa inteligencia artificial para saber cómo habla un argentino? Sacó textos e información, por ejemplo, de Reddit, uno de los foros más grandes que hay en el mundo, y utilizó la API de Reddit para poder extraer esa información. Y así como lo hizo con Reddit, lo hizo con muchísimas páginas, pero es información que es libre, o sea, ahí no estamos hablando de derechos de autor. Ahora, si yo, por ejemplo, a ChatGPT le digo que me escriba un libro, o bueno, un libro no daría, pero sí, digamos, un artículo con el estilo de escritura de Gabriel García Márquez, es capaz de hacerlo. Pero ahí estamos con el dilema, ¿es o no una violación de derechos de autor? Desde mi punto de vista, y eso es una opinión personal, yo diría que no, porque al final estamos entrenando las inteligencias artificiales como si fueran un niño, ¿cierto? Les estamos enseñando cómo es el estilo de un escritor, cómo es el estilo de un artista, y así es como ustedes aprenden, como cualquier humano aprende. Las personas que están en contra de esto, que se rasgan las vestiduras diciendo, no, es que es una copia, es que es una violación de derechos de autor, ¿cómo aprendieron ellos a escribir? O muchos diseñadores, ¿cómo aprenden a dibujar? Copiando a otros artistas. Entonces, nos molesta o nos incomoda muchas veces que no sea una persona la que esté aprendiendo, sino una máquina. Y ahí está el dilema. Pero en general, ese es más o menos el proceso de entrenamiento de la IA. Algo similar es con las IA de generación de imagen, pero esa tiene una información adicional, pero esa la damos ahora. Listo. Yo le puedo ir enseñando a la IA de texto mi forma, mis estilos, mi información, cómo se alimenta para que se parezca cada vez más a mí o cada vez más a mi marca o a mi empresa. Exacto. Nosotros cuando, por ejemplo, vamos a entrar a ChatGPT, él es muy flexible. O sea, ustedes le pueden preguntar desde lo más básico y él le va a responder. Ahora, tocando el tema de la inexactitud, ¿esa palabra existe o no? Sí, bueno. Muchas veces nos puede arrojar respuestas que no son exactas o que no son verdaderas, porque la IA tiende a alucinar, ¿cierto? Ella, en medio de su proceso, si uno le pone la palabra y ella encuentra que hay una lógica con la siguiente, ella se va yendo, y cuando uno menos piensa, la IA está más fumada que quién sabe quién. Entonces las respuestas son muchas veces lo que uno no espera, pero hay formas de condicionarla y hay formas de enseñarle. En el caso de esta versión gratuita, ella no puede guardar mucha información o no puede aprenderse las cosas y decir que ustedes le enseñaron algo y al día siguiente ustedes van a venir otra vez a abrir su sesión en ChatGPT y van a contar con que la IA sigue con lo que ustedes ya le enseñaron. No, a ella cada vez que uno entre le toca irle enseñando de nuevo. Entonces, nosotros a ella le podemos enseñar exactamente eso, como por ejemplo vos escribís, vos le puedes colocar un texto tuyo
y decirle, analice este texto e interprete mi estilo y quiero que ahora en adelante todo lo que yo escriba en este chat sea con mi estilo de escritura. Y ella intenta hacer eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros podríamos utilizar es decirle a la IA, y a esto me refiero yo cuando hablamos de condicionarla. Decirle a ChatGPT, por ejemplo, quiero que usted sea o no, quiero que usted sea no, está mal formulado. Hay que decirle, eres un experto en marketing. Y irle dando detalles, toda la estructura de que es un experto de marketing. Y ya después de que le damos esa estructura, de que la condicionamos o lo condicionamos, ¿cómo llamaríamos a la IA? ¿Es un masculino o femenino? Ahí hay una pregunta muy interesante. Le condicionamos. Le condicionamos, exacto. Le condicionamos de alguna manera y ya después de que le condicionamos, ahí le arrojamos la petición. Le decimos, listo, como usted ya es un experto en marketing, quiero que me arroje un texto para Instagram para promocionar esta marca. Pero si ustedes quieren ir más allá, entonces le pueden decir cómo es la marca, cuál es el estilo de la marca, cuál es la segmentación de la marca para redes sociales y ya ChatGPT con esa información les va a arrojar a ustedes el texto. Es más, nosotros acá, por ejemplo, yo les decía que ahí tengo abierto ChatGPT en la versión gratuita y que la versión 4 es la que es de paga, pero nosotros podemos acceder a una herramienta muy interesante que pues, es Bing. Bing ahora funciona con ChatGPT y curiosamente funciona con la versión 4 de ChatGPT, pero lo podemos utilizar acá, la versión 4 gratis. Esta es la interfaz que nosotros encontramos en Bing y esta es la parte que nos venden como si fuera pues la IA de Microsoft para redactar textos y esto y aquello, pero no les va a funcionar. De entrada les digo que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, la IA está utilizada, es más enfocada al buscador, entonces les va a arrojar resultados más estructuraditos. Es un cuento. Pero resulta que si ustedes utilizan el navegador de Edge, que es el navegador de Microsoft, ya adecuaron esta barrita de acá, que acá la estoy abriendo, y esta es la que sí les va a ayudar a ustedes a crear esos textos con ChatGPT 4. Entonces, acá yo le puedo pedir a ChatGPT que me haga un texto, pero todavía no es lo que buscamos. Lo que buscamos está aquí, en esta maravillosa herramienta. Esta herramienta es donde ustedes, todo ese chorrero de mensaje o de prompt, que de hecho cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando le decimos algo a una inteligencia artificial, sea para texto o sea para imagen, esas indicaciones se les llama prompt. Entonces, este prompt que yo les comenté ahorita, el experto de marketing, lo colocamos acá y le podemos decir a la IA qué tan largo queremos el texto, ¿cierto? Si lo queremos medio, largo, corto, para redes sociales evidentemente siempre va a ser corto. Si queremos es un párrafo, un correo electrónico, esta vaina responde correos electrónicos de maravilla. Si queremos es una lista, en fin, acá lo configuramos y no solamente eso. Le podemos también decir el tono, si queremos que el tono sea formal, si queremos que el tono sea más jocoso, o sea, eso ya depende de la marca para la cual ustedes estén trabajando o para la cual ustedes vayan a generar el contenido. Y al final, de hecho, podemos pulirle con más cosas, como por ejemplo, decirle que el texto no sea de información, sino que sea transaccional. Cuando hablamos de un texto transaccional en redes sociales, estamos hablando de un texto que busca vender. Y la IA sabe muy bien eso. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer un texto para vender algo, lo que sea, ustedes dentro de ese prompt le tienen que especificar a la IA, quiero que ese texto sea transaccional. Y ella va a adecuar las palabras para intentarles vender la moto literalmente con ese texto a los seguidores. Entonces, ahí está, pues, a grosso modo, más o menos, cómo es el tema de la generación de texto. Yo sé que queremos ir a mirar la de imágenes, pero quiero hacer dos preguntas ya como profe. ¿Cómo identifican un texto hecho por una IA y no escrito por una persona? Lamentablemente no hay forma. O sea, a diferencia de las imágenes,
que en estos momentos digamos que se podría intentar diferenciar una imagen generada por inteligencia artificial, la del Papa Francisco con su uso así todo rapero, evidentemente canta que es una imagen manipulada, pero en el caso de los textos no, porque nosotros no tenemos forma de decir, este texto está demasiado artificial, ¿cierto? Ahora, hay algo muy interesante con el tema de los textos y es que la IA no les va a generar a ustedes el texto perfecto de la noche a la mañana, ¿cierto? La IA debe tener las indicaciones que ustedes le den. Y si ustedes a la IA no le saben dar esa indicación, si ustedes, por ejemplo, no tienen esa chispa creativa para empezar a generar ese universo creativo dentro de lo que ustedes vayan a hacer, la IA no se los va a hacer solito, o solita, o solite, no sé. El caso es que no lo va a hacer por sí sola. Entonces, siempre va a necesitar de las ideas y las locuras del humano que haya detrás de ese texto. Entonces, ¿por qué ponernos a preocuparnos de que es un texto hecho con IA o no? Ahora, con las imágenes va a ser otro cuento, que ahora vamos a hablar de los retos de las imágenes generadas por IA, pero en el caso de los textos no me preocupa. Hay un asunto muy importante y es cómo ustedes, los maestros o los docentes, van a abordar los trabajos que generen los estudiantes a través de inteligencia artificial. O sea, ustedes como docentes en verdad van a calificar ese texto o van a calificar ese conocimiento que tienen los estudiantes para generar ese texto. Ahí el reto lo tienen es ustedes, no ellos. Ahí vamos también cambiando chip nosotros como ustedes y es interesante. Cierro aquí el chat GPT, si tienen preguntas directamente de texto ahorita, ténganlas ahí anotaditas en el celular, para que pasemos a la imagen. ¿Le gusta? Claro, fotógrafo. Sí. Te he visto jugar con la IA, te he visto generar imágenes jocosas, imágenes también contextuales. ¿Qué nos puede mostrar de pronto de lo que has hecho? Bueno, acaba el regalo. Venga, pongamos la base si quieres. No me sentiría... No voy a escribir. Tengo todo preparado. Bueno, cuando nosotros hablamos de generación de imagen con la IA, hay dos vertientes, por así decirlo. Una es la versión gratuita, la que puede acceder cualquier persona desde su celular, desde su computador. Esta es la plataforma que me gusta a mí, que es, ahí tienen el enlace, playground.com, pensé que era .ai, pero bueno. Acá, por ejemplo, ustedes entran con su cuenta de Google y pueden generar cualquier imagen, ¿cierto? Esta es una, pero la otra es esta de acá, que es la base sobre la cual están montadas todas esas páginas o servicios de generación de imágenes con inteligencia artificial. Esta es la versión avanzada, pero para poder ejecutar esta versión avanzada, ustedes van a necesitar un buen computador. Yo acá estoy conectado de forma remota con mi equipo, entonces vamos a poder trabajar la parte interesante de la inteligencia artificial. Esta ventana de comandos que ustedes ven acá son las entrañas literalmente de la inteligencia artificial. Es lo que ustedes no ven cuando generan una imagen, por ejemplo, desde una página como Midjourney o otras páginas de generación de imágenes. Pero esto es lo que hay detrás de esa inteligencia artificial. Vamos a generar acá una imagen para que ustedes puedan ver cómo es que funciona. Acá es donde yo le di el prompt a la inteligencia artificial. Hay un prompt negativo, porque para estas inteligencias artificiales de generación de imagen se les puede decir incluso qué no quiero que haga o qué no quiero que tenga la imagen, y mientras más específicos sean ustedes, mejor, ¿cierto? Y ya esto otro es la parte técnica, por así decirlo, de la inteligencia artificial, los pasos, todo esto. Aprovecho que estoy hablando acá de los pasos para comentarles algo. Cuando uno entrena una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que hace es analizar primero los píxeles de las imágenes que nosotros le damos como base para ese entrenamiento. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos entrenar una
un modelo para Stable Diffusion, en este caso, con el rostro de ustedes, por ejemplo. Yo tengo mi propio modelo con mi rostro y hace rato que ya no subo selfies a redes sociales, sino que ya todo lo estoy haciendo con inteligencia artificial. Y de hecho hay algo muy curioso que me pasó con respecto a mi modelo, y es que vos sabes que yo en Facebook empecé a subir fotos mías como si estuviera en Estados Unidos. Y subía fotos con el paisaje nevado, en Seattle, cositas así. Y resulta que en Colombia hay un modo de estafa en el que los delincuentes se meten a Facebook y ven como, este man está en Estados Unidos. Vamos a clonarle el perfil y hablarle a los amigos para decirle que está embalado en otro país y pedirle plata a los amigos. Y así hicieron estos pendejos pensando que en serio yo estaba en Estados Unidos, y me hablaron varios amigos como, mira, es que me están hablando para pedirme en plata, yo no sabía que vos estabas en Estados Unidos, o sea que las imágenes que vos subiste eran ciertas, y yo no, eso está generado con inteligencia artificial. O sea, puede uno llegar hasta eso. También puede uno generar modelos con estilos de artistas, estilos de pintores, estilos de películas. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá un modelo que entrené con un rostro en específico y, por ejemplo, le digo, este modelo lo entrené con el estilo de Wes Anderson, que es un director, una eminencia, que tiene un gusto muy interesante por los encuadres, por los colores, es muy particular. Director de cine, súper recomendado para que lo busquen. Es muy importante en la carrera de ustedes tener referencias visuales, y esa es una de las referencias de oro que puede uno aprender. Entonces, les explicaba que la IA se va entrenando es con esos píxeles, que me voy yendo por las ramas. Entonces, ella analiza esos píxeles y cuando nosotros le pedimos a ella que haga una imagen, ella empieza a hacer la imagen por pasos. Y a cada paso ella se va autoevaluando y se va generando una calificación ella misma. Cuando ella ve que esa calificación es muy baja, ella va haciendo más pasos, hasta que llega a la imagen ideal. Cuando ella ya dice, esta imagen que yo hice se parece a esta imagen que me mostraron en el entrenamiento, entonces ahí ya sí nos muestra y nos genera la imagen. Nosotros configuramos esos pasos, ¿cierto? Si nosotros a ella la limitamos y le decimos, no trabaje en tantos pasos, 40 y algo de pasos, sino que trabaje en 20, el resultado va a ser pésimo, ¿cierto? Pero si nosotros aprendemos a ajustar esos pasos, el resultado va a ser una joyita. Entonces vamos a ver cómo funciona. Acá ya le voy a dar en generar y quiero que vean esto. ¿Ven cómo va cargando ahí en la parte inferior esa barrita? Ahí la IA está paso por paso intentando recrear lo que yo le pedí en el prompt, ¿cierto? Yo de inglés no sé nada, o sea, de hecho yo utilizaba el traductor de Google, pero ahora utilizo ChatGPT para traducir los textos porque es muy buen traductor. Entonces, el prompt siempre debe ser en inglés, en el caso pues de la generación de imágenes. Y acá tenemos el resultado. Yo tomé las fotos del Facebook del profesor y hice un entrenamiento. Pero algo perturbador, tu gemelo, cuando uno genera las imágenes, hay veces la IA se puede enloquecer un poquito, ¿cierto? Pero yo ya tengo acá una selección de imágenes. Bueno, les quiero mostrar cuáles fueron las fotos que utilicé para el entrenamiento. Estas fueron las fotos que robé de tu Facebook. Y les voy a mostrar el resultado, pues porque evidentemente con la IA, cuando uno genera imágenes, no todas van a salir perfectas. Entonces es algo de mucha prueba y error. ¿Puede uno tomar la imagen final de la IA, que sea la referencia, y decir que la mejore? Sí, sin duda alguna. De hecho, varias de estas imágenes que les voy a mostrar, después de que la IA la generó, le dije a la IA, mejóreme esta imagen. Y ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es. Entonces, acá por ejemplo,
y ya juzgarán ustedes qué tan real se ve la imagen. Próximamente el OnlyFans del profe, no, mentira. Sí, de hecho, como les dije, estas imágenes fueron con el estilo de Wes Anderson, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial va a intentar recrear las vestimentas de las películas de él, los colores, los estilos, absolutamente todo. O sea, para quienes no sean fotogénicos, esta es la respuesta. Gracias. O en Marte también. O sea, créanme que las posibilidades de la generación de imágenes es infinita. Ustedes pueden poner su rostro o el modelo que ustedes entrenen, o el sujeto o el famoso en las circunstancias que ustedes deseen. En este caso yo te llevé a Marte. Por ahí está el rover, por allá atrás, chiquitito. Y ya, esas fueron más o menos las más bonitas que alcancé a sacar antes de irme a dormir. Ahora, acá porque no hay nadie que esté estudiando Derecho, pero yo siendo un juez estaría muy preocupado, la verdad, con este tema de la generación de imágenes por inteligencia artificial. O sea, muchas de esas fotos que yo les acabo de mostrar a ustedes aquí pasarían como una fotografía real. Incluso si hacen zoom, porque ya digamos que a través del prompt uno logra pulir esas cosas. Por cierto, apenas terminen la carrera que estén estudiando, lo más seguro es que ya hayan universidades o incluso esta misma universidad empiece a promover la carrera de ingeniería de prompt, que el nombre suena más bonito en inglés, pero como no sé inglés, entonces ingeniería de prompt, que es la ingeniería especializada para este tipo de indicaciones para inteligencia artificial, ¿cierto? Les voy a mostrar acá y apunten estos tipsitos para utilizar en cualquier inteligencia artificial, sea estas gratuitas o sea estas más elaboradas. Como les dije, la IA tiende a alucinar y no solamente pasa con los textos, sino que pasa con la generación de imágenes. Entonces, cuando uno quiere que la IA se centre más en ciertos puntos de esas indicaciones, uno utiliza paréntesis. En este caso, en este prompt, yo utilicé paréntesis para refinar un poquitico ese prompt y que la imagen que haga sí sea la que yo quiero que haga. Entonces, acá empieza a generar la imagen. Ella primero, voy a mostrarles porque ahorita no lo vieron, pero vean que ella empieza primero con una imagen borrosa y ella poco a poco va a ir analizando los píxeles, va a ir calificándose o autoevaluándose hasta que ya vaya arrojando la imagen final. Ahora, como les digo, para detener esta se necesita un buen computador. Pero si ustedes no tienen un buen computador y quieren utilizar esta inteligencia artificial avanzada, yo les puedo después mandar el enlace para que puedan utilizar los computadores de Google. Google nos presta a nosotros un computador para poder ejecutar inteligencia artificial ya de esta como más avanzada. Acá tienen el resultado. Ahora, que quiero mejorar esta imagen, listo. La envío a extras y acá tengo una herramienta para escalarla. Y también utiliza inteligencia artificial. Le digo generar. La imagen que me estaba generando inicialmente es de apenas 520 píxeles por 924. Ustedes que son diseñadores saben que eso es paupérrimo. O sea, eso para un diseño no nos sirve. Pero tiene la herramienta para escalar, que es esta de extras, y me la multiplica por 4. Entonces queda una imagen de 3000 y algo por 3000 y algo. Y acá está, ya está optimizada. Ya tenemos GPT para generar algunos textos en campaña y con Bing, la especialización que os decías, la parte precisa para poderlo hacer.
tenemos acá para generar imágenes, pero esto no nos hace una campaña. ¿Cómo integrar todos esos elementos para hacer una campaña donde en muchos casos se asusta el diseñador gráfico? A ver, se supone que ustedes son creadores de universos narrativos. Se supone que ustedes ya deberían tener por lo menos esa necesidad que necesitan cubrir a través de estos medios, porque no solamente estamos hablando del texto, sino también de la imagen, el video, el audio. Hay también IAs que ya generan audio. Hace poquito saqué, bueno, yo trabajo para un almacén acá en Medellín, una marca acá en Medellín que se llama Metrocámaras. Y desde hace un mes más o menos venimos implementando la inteligencia artificial en las publicaciones. Utilicé una inteligencia artificial que clona la voz. O sea, ya no solamente estamos hablando de clonar un texto o de clonar una imagen, sino que también vamos a poder clonar la voz. O sea, ya estos métodos de seguridad, como por ejemplo Neki, que tiene un método de seguridad con la voz en la cual uno le tiene que hablar a la aplicación cuando se va a registrar desde un nuevo celular, ya ese método de seguridad no sirve. Entonces, yo por ejemplo cloné la voz de Auronplay, un youtuber español famosísimo, para un video de Metrocámaras invitando a participar en una campaña que hicimos. Y ustedes, desde sus cabecitas, son los que tienen que empezar a analizar cómo van a abordar ese problema, ese reto, ese trabajo que tienen que llevar a cabo, ¿cierto? Ya después de que ustedes solucionen esa parte, eso no se los va a solucionar una IA, ya pueden utilizar la IA para generar esas diferentes piezas y articular todo eso. ¿Cuál es el orden para ya abrir las preguntas que utilizas? Primero conceptualizas la campaña, creas la narrativa de la campaña, luego pensás qué plataforma va a utilizar, qué IA, con cuál arrancás, con qué IA, con cuál seguís. Y te hago una pregunta final frente a eso. ¿Puede reemplazar esto tranquilamente en tu concepto a un diseñador gráfico? No, yo diría que no lo reemplaza. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Inicialmente les voy a contar más o menos cómo es el proceso. La marca te dice a vos la necesidad, ¿cierto? Ya cuando vos conoces la necesidad, vos debes de conocer cuáles son las características de la marca, ¿cierto? Si la marca tiene un tono más serio en las publicaciones o cómo se muestra al público, si es más cercana, más cálida, más jocosa. Hay marcas que son súper voladas en la forma de transmitir el mensaje a un posible cliente o a sus seguidores. Entonces ustedes tienen que analizar todos esos puntos. Ya después de que ustedes analizan todo eso, ya sus cabecitas empiezan a mirar como, bueno, podría funcionar tal imagen, podría funcionar tal meme, podría funcionar tal video, tal audio, e integrar absolutamente todas esas herramientas en una campaña. Entonces ese es más o menos el proceso. Y si la IA va a reemplazar, yo diría que depende. Va a reemplazar a los que se duerman en los laureles. O sea, los diseñadores gráficos que en estos momentos se queden solamente trabajando en Illustrator y Photoshop, van a perecer. Van a perecer porque, les voy a mostrar, hay herramientas que ya nos hacen diseños con solamente un prompt. ¿Cuántas veces se han visto ustedes frente a un diseño, por ejemplo, cualquiera de estos que hay acá, donde a ustedes les ponen un problema y ustedes para resolver ese problema se quedan en blanco? Y ustedes dicen, ¿cómo carajos voy yo a diagramar esa pieza publicitaria? ¿O cómo voy a hacer esa campaña? Hay herramientas, por ejemplo, como esta, que también es de Microsoft, que es el Microsoft Designer, que desde ceros, con un prompt, les genera a ustedes un diseño. Entonces, vamos a hacer una demostración. Y sacamos la conclusión, o sea, si la IA va a reemplazar a los diseñadores o no. Yo digo que no. O sea, un diseñador que sepa manejar bien estas herramientas va a ser el diseñador gráfico que va a salir adelante en el mercado.
ruido. ¿Dónde estamos? Ah, un traductor. Listo. No, no voy a hablar, que me desconcentro. Por ejemplo, vamos a dejarlo acá en este prompt así súper sencillo. Ustedes se podrían extender un poco más, pero supongamos que ustedes tienen un cliente que es un spa, ¿cierto? Y les está pidiendo constantemente piezas para redes sociales. Ustedes saben que si uno va a publicar en redes sociales, eso es algo que tiene que ser constante. Y uno va generando un pool o un calendario de publicaciones. Y muchas veces uno se ve embalado a inicios de mes o inicios de ese calendario de publicaciones y no sabe qué piezas hacer. Entonces, estas herramientas, por ejemplo, les puede ayudar a ustedes a generar esas imágenes y esos diseños de forma casi automatizada, de manera de que ustedes vayan optimizando el tiempo. Ustedes vean, por ejemplo, acá estos son los diseños, hay algunos que son muy buenos, otros que no. Lo interesante de esto es que estos diseños, esas imágenes que ustedes ven ahí, no son imágenes de stock, son imágenes generadas mediante inteligencia artificial. O sea, que son de libre uso, puedo utilizarlas sin problema. Sin ningún problema. Uso comercial, lo que usted quiera hacer con ellas. Obviamente ese diseño está feísimo, pero ustedes podrían con la herramienta ya modificar, o sea, esta herramienta les da a ustedes una base, digamos que ayuda muchísimo a combatir el síndrome de la página en blanco, que es tan tremendo y aburridor. Ya si ustedes quisieran, por ejemplo, cambiar la imagen, la inteligencia artificial, acá a ustedes les puede sugerir imágenes que ya ella tiene pregeneradas, pero también podemos buscar acá, o sea, tienen que cacharrear como tal la herramienta, pero es posible generar un calendario de publicaciones solamente con esto. Ahora, acá tienen la pieza, pero no les basta con la pieza. Tienen que tener, por ejemplo, acá el texto, y acá es donde, acá sí le pueden pedir a Bing en español que les haga todo, acá no tiene que ser en inglés. Y generar, por ejemplo, los copies de las publicaciones. Entonces ese es más o menos el proceso. Yo puedo pedirle ahí que agregue imágenes que ya tengo, es decir, trabaja sobre estas, pero agrégame el logo, utiliza este estilo de tipografías, puedo ir agregando todo eso. Sí, tal cual, tal cual. Dame un momento. Bueno, no, pero no voy a abrir mi explorador de Windows acá. Entiendo. Bueno, yo quiero ir cerrando mis preguntas y quiero que nos abramos. Adelante con todas las preguntas que tengan de textos, imágenes, diseños, video, que sé que también haces. Y bueno, entonces, adelante. Veo una mano por allá alzada. Para que quede en el video, si quieren me acompañan al frente. ¿Nos cuentas quién eres? Hola a todos, para los que no me conocen, si es que no me conocen, yo soy Jennifer Jaramillo, estudiante segundo semestre de Crossmedia. Y pues en este momento quiero hacer como una preguntita relacionada, mucho gusto, relacionada con lo de los textos, con ChatGPT. Se puede hacer recordar a una conversación pasada si tiene pues un contexto. Por ejemplo, yo le digo a la IA, hey, IA, si yo quiero recordar esta conversación que tuve contigo hoy, luego, mediante un código, ¿podrías tú generarme un código para poder decírtelo después y recordar la conversación? No, lamentablemente, o sea, tengo entendido que la versión paga de alguna manera sí aloja esas conversaciones durante más tiempo, pero no funciona así, pues de recordarle cosas, no.
toca cada vez que uno entre, volverla a reentrenar constantemente, cada vez que uno entra. De hecho, yo acá porque pues abrí la cuenta, esta cuenta de ChatGPT pues con otro correo, pero en el mío, en el personal, es donde tengo yo mi chicha, mi magia, mis prompts mágicos. Y ahí tengo yo prompts, por ejemplo, hay veces a uno se le complica hacer el prompt para la generación de imágenes. Entonces yo entrené a la IA de ChatGPT para que me genere prompts para generar imágenes con otra IA. O sea, estoy utilizando una IA para usar ese prompt en otra IA. Porque hay algo que se me olvidó a mí comentarles de ChatGPT, y es que ese modelo de GPT 3.5 y la versión 4 están entrenados con información de Internet de hasta el 2021. 2021 más o menos, sí. Principios del 2021. Entonces, todo lo que pasó a finales de 2021 y lo que ha pasado en 2022 y lo que lleva este recorrido este 2023, la IA no lo sabe. Entonces ustedes, por ejemplo, a ChatGPT si le preguntan sobre Stable Diffusion, que es esta nueva IA de generación de imágenes, ella se va a inventar la respuesta. Entonces tengan muchísimo cuidado cuando le pregunten algo a ChatGPT, porque si le preguntan algo que es muy actual, lo más probable es que ChatGPT o les diga que no conoce el tema o se pegue la fumadita y les entregue una respuesta que no es. Y ustedes van a creer que es cierta. Siempre que ustedes vayan a utilizar ChatGPT para generar un texto académico o un texto que tenga una importancia constatable, por así decirlo, busquen en internet, busquen fuentes, contrasten. Sí, tienen que validar porque si no se van a pegar la embalada del siglo. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, yo por ejemplo siempre, cada vez que le voy a decir a ChatGPT que me haga un prompt para Stable Diffusion, a mí me toca contarle a ChatGPT, vea, Stable Diffusion es un lenguaje de inteligencia artificial que genera imágenes a través de ta. Este es un ejemplo de un prompt. Es muy importante cuando ustedes le dan un ejemplo a ChatGPT porque así es que aprende este niño. Y le digo, este es un ejemplo de prompt. Los paréntesis se utilizan para enfatizar más en ciertas palabras, darle más peso a las palabras dentro del prompt, Quiero que me generes un prompt de Carlos Mario al estilo de Wes Anderson. Y quiero que esa imagen sea realista, que tenga calidad cinematográfica, y el resultado fue este prompt. Y ChatGPT, de hecho, fue muy interesante porque ChatGPT, por ejemplo, me agregó cosas que yo jamás le había dicho, como por ejemplo, las configuraciones de la cámara. Y Stable Diffusion, o sea, la IA de generación de imagen, entiende esas palabras puntuales técnicas de fotografía. Entonces, ChatGPT me dijo, vea, yo quiero que sea con un ISO 400, f2.8, y me armó todo el prompt, pero porque lo entrené. Ahora, si yo mañana entro, me toca volverlo a entrenar. Yo puedo tener todo el entrenamiento en procesador de texto, copie, pegue, se lo mando y ya puedo arrancar. Es rápido. Listo. Más preguntas, adelante. Bueno, mi nombre es David Quintero, estudiante de segundo semestre de diseño crossmedia. Y de pronto yo sigo a Metro Cámaras, porque pues me gusta mucho la fotografía y vi la publicación. Y me llamó mucho la atención y yo quedé como que wow, pues sí. Pero ahora veo que no. Entonces yo quería saber hasta qué punto él puede llegar a poner una demanda por uso de su voz hasta imagen. Pues es que ahí habría una especie de vacío legal, porque para la ley sí habría delito si cogiéramos la voz de él, cortáramos y pegáramos, por ejemplo, o algo así. Pero como el audio es original, está generado desde cero, a pesar de que fue entrenado con la voz de un famoso, no
no funciona. De hecho, hay algo muy interesante con el tema de la clonación de voz. Hace unos días, unos locos de la inteligencia artificial clonaron las voces de varios artistas y sacaron un álbum musical desde ceros con la voz de varios artistas. Y ese álbum musical lo publicaron en YouTube. Y las disqueras obviamente demandaron. Bueno, no demandaron porque no hay nada en un estrado judicial, pero sí lo reportaron ante YouTube y YouTube, evidentemente haciéndole caso pues a las disqueras, borró el contenido. Pero ahí hay una discusión muy interesante porque fue contenido que se generó desde ceros, pero ¿hasta qué punto eres dueño de tu voz? ¿O hasta qué punto eres dueño de tu rostro? Si me hago entender, o sea, para los famosos sí es muy importante decir, no es que están utilizando mi rostro en una campaña publicitaria que yo no autoricé. Pero en el caso de la voz, no me demande que le va mal. Tengo su cara. Entonces, es eso. Hay un vacío legal y mientras los gobiernos no regulen este tipo de tecnologías y hayan esos vacíos legales, pues se aprovechan. De pronto con el tema de imagen que usted nos decía que un juez debería tener miedo con esto, y ya que permite tener características como una cámara, pero en sí la fotografía de la cámara siempre va a tener una información como la locación, la hora y todo esto. Seamos realistas. El sistema judicial en Colombia es mediocre. Si no fuera mediocre, muchos casos ya se hubieran resuelto hace tiempos. Y lamentablemente, si vos, por ejemplo, mandás una imagen a través de WhatsApp, esa imagen pierde los datos EXIF. Entonces no vas a tener ni locación, ni la información de la cámara. Pero es que adicional, esta imagen que yo acabo de generar acá de Carlos Mario, hay herramientas para inyectarle los datos EXIF. Entonces yo le puedo inyectar los datos de que la cámara es tal cámara, si usó tal lente, tal ubicación, tal fecha, tal hora. Entonces si llega un juez y ve esa imagen, por ejemplo, yo puedo hacer acá una imagen de Carlos Mario comiéndose una pierna de un ser humano y cualquiera podría ir a fiscalía y denunciar al profesor por canibalismo, ¿cierto? Y si yo le inyecto esos datos EXIF a la imagen y utilizo la ubicación de la casa del profesor y utilizo unos datos contundentes, ¿un juez avalaría esa denuncia o no? Otro reto para el sistema judicial y para los peritos que son quienes valoran las imágenes. Gracias, hombre. ¿Qué más tenemos? Adelante. Buenos días, mi nombre es Alex. Tengo una pregunta sobre la identidad o la personalidad. Buenas. No sé si tú conozcas, pero hay una IA o una página llamada Character AI, donde toda la comunidad puede crear una personalidad o una identidad de un ser humano real que aprende a base de lo que tú hablas con él. Entonces mi pregunta es, ¿tú lo conoces? Y si lo conoces, ¿esto tendrá algún efecto negativo ante todo lo general? Porque esto incluye lo que es el uso de la voz, el uso de la cara de la persona y hasta de la personalidad de esa persona. Sí, ahí hay un reto bien grande y es que cada vez nos parecemos más a un capítulo de Black Mirror. O sea, la cosa está... yo porque la verdad sí disfruto demasiado todo este tema, pero los avances que han habido de inteligencia artificial en tan poco tiempo dan miedo. Da mucho miedo. O sea, yo recuerdo cuando empecé con la generación de imágenes a través de inteligencia artificial, estábamos hablando de Stable Diffusion 1.4. Ya vamos en Stable Diffusion 2.2, 2.5 en menos de un año. O sea, nosotros pasamos del Stable Diffusion del 1.4 que genera imágenes como normalitas a ya fotografías súper realistas. Pasamos de inteligencias artificiales que hacen audios medio robotizados, quien no recuerda la típica voz de Loquendo, a inteligencias artificiales que generan voces muy buenas, como por ejemplo las que ya se utilizan en TikTok. La voz de TikTok a mí me parece muy buena, no es tan Loquendo.
Entonces, hay unos retos como sociedad muy grandes de cómo vamos a afrontar todo esto. Porque, o sea, si en Bogotá tenemos un tipo que está casado con una muñeca de trapo, ahora imaginen ustedes a alguien que pueda crear su personaje y de hecho hay inteligencias artificiales. Yo podría meter esta imagen de Carlos Mario en una inteligencia artificial para sincronizarla y animarla para que la boca se mueva con un audio. Y si yo clono la voz de alguien y ese audio con la voz de alguien la utilizo en esa IA para generar ese movimiento de la boca de esta foto, estaríamos viendo algo casi real. Y ahí hay un rayón enorme y es un reto para la sociedad, es muy tremendo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ni idea. Amanecerá y veremos si amanece. Gracias, hombre. Vamos con 2 preguntitas finales. Adelante. 3 preguntitas finales, 4 preguntitas finales. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Rojas, del 6º semestre de Diseño Cross Media, y yo te quería preguntar acerca como el tema de derechos de autor de estas imágenes, porque pues aquí en Colombia es diferente, porque en Estados Unidos ya hubo un precedente de que las imágenes creadas por estas inteligencias artificiales no tienen derecho de copyright, o sea, no se les puede poner derecho de copyright. Ocurre una situación en que un hombre creó un libro ilustrado para niños a punta de estas imágenes, y por como es la ley estadounidense, para que algo tenga copyright tiene que ser creado por una persona. Entonces le dijeron que usted puede publicarlo, pero cualquier persona puede cogerlo, es de dominio libre. Entonces tú cómo dices, o sea, ¿cómo lo diría? ¿Tú cómo crees que sería esto aquí en Colombia? ¿Cómo crees que llegaría a esto? Porque ese es el problema, o sea, no tienen ninguna protección realmente. O sea, si tú le haces a una empresa algo con AI, cualquier otra persona por ende podría cogerlo como Pedro por su casa. En el caso de la legislación colombiana, el tema de derechos de autor, a pesar de que todavía está muy verde, yo diría que sí lo alcanza a proteger. ¿Por qué? Porque para efectos jurídicos, la inteligencia artificial no es un ser, sino que es una herramienta. Entonces, legalmente vos no puedes decir que vas a utilizar una de mis fotografías y alegar que la foto la hizo fue la cámara y no el fotógrafo. ¿Cierto? Entonces, digamos que estaría protegido de tal manera. Ahora, si hay un tema muy delicado de derechos de autor, y es lo que yo más o menos les hablé ahorita, respecto a la inteligencia artificial de generación de imagen, que es Stable Diffusion, muchos artistas empezaron una campaña enorme y estaban súper enojados porque la inteligencia artificial les estaba copiando el estilo. ¿A eso ibas? Ah, bueno. Entonces, Greg Ruborowski, creo que se dice así, que es como el más famoso, y el pobre tipo lo utilizan demasiado en cuanto a imagen de inteligencia artificial hay en internet. Él estaba muy enojado porque ya cada vez que alguien buscaba el nombre de él en Google, eran las imágenes generadas por inteligencia artificial, que la verdad sí se parecía mucho a las imágenes que él hace. Y hay varias demandas colectivas en Estados Unidos en estos momentos al respecto, pero yo digo que eso no va a prosperar, porque para bien o para mal, las normas de derechos de autor en estos momentos y de propiedad intelectual cobijan las obras, pero no cobijan las ideas y los estilos. Entonces, como les decía, todos esos vacíos legales es lo que se está aprovechando en estos momentos. Entonces, siguiendo con eso de los estilos y eso, porque yo he seguido eso en Twitter y eso, y he visto muchas de esas campañas, muchos se quejan porque para poder replicar ese estilo tienen que coger las obras de él y entrarlos, algo que muchos de ellos han dicho, yo no doy permiso, y han dicho directamente, han puesto en sus propias obras una marca agua que dice, yo no doy permiso, y aún así la gente las está metiendo, las mismas empresas de estas las están metiendo a las bases de datos, y entonces ese es como el problema que he visto que la gente está teniendo. Están diciendo que no las quieren y aún así no las están respetando eso. Es decir, la IA se está alimentando del estilo sin permiso, pero ya crea algo nuevo.
necesita las imágenes, exacto. A ver, vuelve al dilema que yo les comentaba ahorita. La IA es como si le estuviéramos enseñando a un niño, ¿cierto? ¿Cómo aprende una persona a dibujar al estilo manga? Aprende dibujando los Dragon Ball que ve en revistas o que ve en internet, copia el estilo del creador de Dragon Ball y replica ese estilo. Entonces, la IA está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ahí hay un dilema no tanto legal, sino ético, exacto, moral. Y en ese sentido, yo creo que ahí es donde sí falta todavía pulir cosas, porque si yo como fotógrafo no quiero que utilicen mis fotografías para clonar mi estilo de fotografía, yo debería estar en mi derecho de no permitir eso. Ahora, hay otra cosa. Cualquier persona puede hacer su propio entrenamiento de cualquier estilo, de cualquier cosa. Esto es Google Colab, ¿cierto? Este es el computador que yo les digo que Google nos presta. Y hay varios códigos dentro de Google Colab que uno puede utilizar. En este caso, este que ustedes están viendo acá, es el que se utiliza para la generación de los modelos para Stable Diffusion. Esta fue la herramienta puntualmente a la que utilicé para entrenar tu rostro. Y cualquier persona puede hacer eso. O sea, yo puedo tomar las fotos bueno, ya está muertico, pero Picasso, por ejemplo, de los cuadros de Picasso, y sacar un modelo que me replique el estilo de Picasso. Pero lo mismo podría hacer con un artista que esté vivo, que podría reclamar y patalear y poner denuncias y de todo. Pero la gente lo está haciendo y lo está haciendo por montones. Y yo creería que ahí los artistas lo que deben de hacer es adaptarse. O sea, si yo como artista sé que me están copiando mi estilo, es porque sé que a la gente le gustó mi estilo. Porque si a la gente no le gusta el estilo que uno tiene, pues ¿para qué lo van a copiar? Entonces, si yo como artista veo que me están copiando el estilo, lo que hago es que yo mismo creo mi modelo. Yo mismo entreno mi modelo con mi estilo y lo pongo a disposición del público y puedo cobrar por eso, por la descarga, por ejemplo, del modelo. O sea, es cuestión de adaptarnos a esa parte. Porque si nos vamos a lo legal va lento, es mediocre y no nos va a proteger. Gracias. Vamos con las 4 preguntas que faltan de manera puntual y respuestas más cortas porque vamos para clase. Adelante, caballero. Buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Castañeda, soy de primer semestre y hoy te traigo 2 preguntitas. La primera es si no consideras que los gobiernos del mundo deberían implementar restricciones para las inteligencias artificiales para que no se usen imágenes, videos de personas X con fines maliciosos. Alguna regulación, por ejemplo, puede ser que para el uso de esas imágenes con fines comerciales, en la parte inferior tengan que decir imagen creada con IA o algo así. Es una posible solución. De hecho, cuando yo empecé a publicar en mis redes sociales las imágenes generadas por IA, yo tenía el dilema, porque pues yo siendo fotógrafo, ¿cómo voy a publicar una imagen así súper realista sin especificar que es inteligencia artificial? Pues eso confundiría a la gente. Entonces, por ejemplo, yo sí lo he tomado, pues, especificar que es algo generado con inteligencia artificial. De ahí a que los gobiernos lo hagan es muy complicado, porque igual de todas maneras todo va a depender al final del usuario final. Entonces, si vos como usuario final querés saltarte la norma y querés omitir decir que es algo generado con inteligencia artificial, lo puedes hacer y ningún gobierno, ninguna autoridad te va a poder decir lo contrario, porque no lo van a poder demostrar. Es que ese es el asunto. No van a poder demostrar que tu imagen es de inteligencia artificial o no. No. Bueno, la otra preguntita que te tenía es que si no consideras que universidades como por ejemplo la Cooperativa de Colombia debería empezar desde ya a implementar carreras como ingeniería de inteligencia artificial, porque literalmente eso va a ser el futuro. Gracias.
De hecho, hay muchos podcasts que yo sigo sobre el tema de inteligencia artificial y una de las frases que más se repiten en estos podcasts es ¿para qué carajos está estudiando en estos momentos la gente diseño gráfico, comunicación, todo lo que se puede en estos momentos resolver de alguna manera con inteligencia artificial? Y ahí las universidades tienen un reto enorme de empezar a generar los cursos y carreras precisamente enfocados en esto de la inteligencia artificial. Yo digo que, o sea, y puede sonar un poco pretencioso, pero para mí la liberación de la inteligencia artificial al público en general es casi comparable con la invención de la imprenta. O sea, hay un antes y un después de esto. Quienes se adapten, bien. Quienes no se adapten, baila, como dicen por ahí. Entonces, las universidades tienen que empezar a formar estudiantes con énfasis en inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Quién venía de allí? Y faltan dos por adelante. Para que cerremos. Mucho gusto. Hola, mi nombre es Ángel Natalia. Bueno, lo que te quería preguntar era, con el implemento de ChatGPT, ¿podemos asumir que está en riesgo los procesos que llevamos para posicionamientos en línea o procesos de SEO? Porque como nosotros, el ChatGPT toma toda la información de las páginas web y demás, entonces muchas veces lo utilizamos como un buscador. En vez de buscar en Google, buscamos en ChatGPT. Las personas que pagan o pautan por medio de buscadores están en riesgo por este motivo. ¡Qué pregunta tan buena! De hecho, sí. A ver, si no estoy mal, es como el 80-85% de los ingresos de Google, por ejemplo, provienen de la publicidad a través de su motor de búsqueda. Y la gente ahora está utilizando este tipo de herramientas como ChatGPT para solucionar sus dudas. Microsoft ha hecho una apuesta desde Bing muy interesante, porque o sea, no solamente compraron OpenAI o tienen pues la alianza con OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, para su buscador, sino que lo integraron al buscador. Y en estos momentos, de hecho yo ya es poquito lo que utilizo Google, qué pecado de Google y todo, pero ya es muy poquito lo que yo utilizo Google, porque a mi Bing ya me está ofreciendo todo. Desde las búsquedas ya refinadas, o sea, yo por ejemplo le puedo decir a Bing en estos momentos, quiero que me ayudes a generar un plan de viaje a México la próxima semana. Y ya Bing, con la inteligencia artificial de ChatGPT detrás, me muestra los tiquetes, me muestra el hotel, me muestra absolutamente todo para ese viaje. Entonces Bing se adaptó, porque está utilizando la inteligencia artificial dentro de su buscador y ahora, por ejemplo, si yo tengo un hotel, yo prefiero pagar la pauta en Bing que en Google. O sea, Google se durmió en los laureles, entonces Google, hasta que no implemente la inteligencia artificial en su buscador, va a tener pérdidas enormes. Y quienes manejen publicidad para empresas, sepan de una vez que el futuro de la pauta publicitaria no va a estar en los buscadores. El futuro de la pauta publicitaria va a estar en las redes sociales que hayan en el momento. En estos momentos, Facebook, Instagram, TikTok. Cualquiera otra por fuera de eso no vale la pena invertirle. Y eso va mutando, o sea, manténganse actualizados, eso sí les digo. Y la última preguntita era, ¿puede llegar a un punto en el que la inteligencia artificial no genere contenidos originales? Porque toda la información de la IA se utiliza sacada de Internet, entonces va a llegar un punto en el que comience a usar su propia información. De hecho, la IA constantemente se está retroalimentando. Por ejemplo, ChatGPT, pues hemos hablado mucho de él, pero es que de generación de texto hay muchas otras inteligencias artificiales que todavía no han sacado al público, pero que ya hay unas betas. De hecho, yo tengo instalado en mi computador una especie de ChatGPT local, pero que no es basado en GPT, sino que es basado en un lenguaje de texto llamado Alpaca, que es el de Meta, el de Facebook. Entonces, hay algo con Alpaca
y con todas estas otras inteligencias, y es que se han dado cuenta que están aprendiendo solitas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la de Google, que por eso no la han sacado, supongo yo, se dieron cuenta que habla cantonés. Y ellos nunca le enseñaron, nunca entrenaron esa inteligencia artificial para hablar cantonés, y ella solita aprendió. Entonces, ya estamos en ese punto, querida, ya estamos en ese punto en el que la IA ya aprende solita. Estoy pensando en Stanley Kubrick. Faltaban 2 preguntas por aquí. ¿Quién más era? Tú. Ya, quedó clara. ¿Alguna otra? Adelante y terminamos contigo. Se está apenas no dice era espacio. Buenas, mi nombre es Juan David y estoy en segundo semestre. Y la verdad, quiero ser breve porque ya llevamos bastante tiempo acá, que el Día del Diseñador se está celebrando bien, pero que estoy viendo un apocalipsis literalmente porque ahora mismo no hay medidas en la inteligencia artificial y, por ejemplo, yo que estoy agobiado de algunos trabajos como inglés o uno de Paola incluso, le puedo decir que con una inteligencia artificial que entrene mi voz puedo hacer una tarea de inglés y no hago absolutamente nada. Lo mismo con el trabajo de Pablo, le puedo decir que me haga las 15 imágenes que tengo que hacer junto al texto y la historia. Entonces estoy cayendo en cuenta en que en verdad esto es algo que se va a prohibir como hace China con algunos recursos. En algunos países literalmente van a cancelar los links o van a hacer que no puedan usarse la inteligencia artificial. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro mediante esto? Porque una carrera universitaria se va a poder pasar literalmente completa por inteligencia artificial y más aún que se están adoptando modelos de estudio virtuales. Hay varias cosas. De hecho, les cuento que ChatGPT pasó varios exámenes de derecho. Y derecho es difícil, o sea, es complicado. ¿Cómo veo yo el futuro? Yo el futuro lo veo, como les digo, con los que se adapten. Quienes no se adapten, paila. Ahora, si vos como estudiante utilizas estas herramientas y las utilizas bien, tenés un futuro. ¿Cierto? Así usted esté haciendo copia, o sea, los profes me van a odiar por esto, pero así usted esté haciendo trampa para hacer sus trabajos de la universidad, está utilizando una herramienta. Y yo creo que el mundo laboral valora bastante eso. Ahora, vos como persona, ¿cómo te sentís de pagar un semestre que vale tanto de plata para dejar que una inteligencia artificial te haga el trabajo y que vos no aprendas nada? Ahora, si vos lo que haces es utilizar esa herramienta porque estás agobiado y no tenés tiempo para que te haga el trabajo y después intentás comprender lo que te está arrojando la inteligencia artificial como resultado para en verdad aprender, golazo, porque estás optimizando. Hay una diferencia muy enorme entre ser mediocre y entre optimizar. Optimizar está bien, ser mediocre no. Entonces eso ya depende de vos. Bueno, muchas gracias. Yo quedo muy contento. Bueno, sí, adelante. Un aplausito, sí, está bien. Johan, muchas gracias. Esta es una discusión inacabada y queda muy clara sobre la mesa la necesidad del reto para todos. Universidades, profesores, estudiantes, motores de búsqueda, empresas de publicidad, todos tenemos que aprender y adaptarnos y optimizar. Yo desde el corazoncito pienso y sigo pensando que por más que sea herramienta, si no hay un ser humano detrás manejando la herramienta no será suficiente. Entonces hay que aprender a utilizar la herramienta. Yo creo que el que hacía póster a mano se asustó cuando llegó X programa de diseño y algunos migraron a diseñar, otros se quedaron por fuera. Entonces es adaptarnos, conocer y tener muy claro que nosotros no somos diseñadores gráficos, sino que somos diseñadores cross-media y somos los maestros de los universos narrativos en ese montón de plataformas y posibilidades. Johan, gracias. No, un placer y pues nada, ya saben, no se queden con lo que les enseñen en las universidades, no se queden con lo que vean
de primerazo, investiguen, vayan más allá. No dejen que la academia los consuma, que eso es algo que a mí siempre me agobió de las universidades, sino que busquen más allá, busquen la información más allá, sean inquietos, pregunten, cuestionen y vayan evolucionando. Esto va tan rápido que si ustedes no evolucionan, baila. Entonces, evolucionen. Gracias. Mónica. Bueno. Feliz día del diseñador cross media, muchachos. Un abrazo bien grande. Cuídense mucho.